el Faranduchat con mi faranduchico Kevin, que nos enteramos de todo. Kevin, ¿estás bien? ¿Y ustedes cómo están? Todo bien, mi amor, ¿y tú? Yo lo más bien, gracias a Dios. Qué bueno, mira, dime a quién vas a masacrar hoy, porque tú siempre vienes como que masacrando a la gente. Hoy vamos a masacrar a todos masacren a mí en el los futuro. padres famosos. A todos ay, A todos los Pero, que puedan. bueno, Kevin, mañana es el Día de los Padres, ¿verdad? Lo ponen un poquito mejor, porque ya que es mañana su día, pues un poquito mejor. Trátalos bien, por favor, porque... Y un poquito. Bendito, yo hay que Yo estoy mal ñoñarlo. también. Bueno, dime, ¿de qué padres estamos hablando? Cuenta. ¿De qué papacito? ¿De qué padre? Mándale el padre, no sé si sabe con alguien hay que no es un papacito para mí. Bueno, pues dime el nombre. Bueno. Pero vamos con William Levin. ¡Papacito! No puedo decir nada. Con el papacito. Dime, mi amor. Pero les cuento que no hace mucho él hizo noticia porque en la nueva novela donde él está trabajando, la protagonista se quedó soltera otra vez y Ay, toda María. la culpa se lo echaron al pobre chico. Yo no me imagino. Yo no le echaría la culpa a él. ¿Yo cómo le echaría la culpa a él? Tú le darías la gracia, ¿sabes? No la culpa, la Exacto, gracia. las gracias. Ay, María, qué papacito. ¡Feliz Día de los Papacitos, William! Pero bendito que no le echen la culpa, el chico es bueno. Bueno, pero ¿cuánto tiene para echarle la culpa? Oye, Para darle las gracias. para darle las gracias. Hey, Kevin, trátalo bien. Dime a quién más me tiene bendito en esa lista de masacrados. También les tengo a Marc Anthony, nuestro puertorriqueño. Eso te lo dejo a ti. Sí, lo dejo, te lo dejo a ti. Ok, padre. No es un papá, es un padre. Es un padre. Un padre. Es un padre, exacto. Sí. Un largo trayecto. Padre. Muy largo trayecto. Según Padre. cuentan las malas lenguas. Padre. También otro que tengo que masacrar por lo mismo, pero esta vez se rumora que la última novia que tenía supuestamente la dejó porque todavía amaba a Jennifer López. ¿Qué piensan de eso? Es que sí, o sea, el que viene de Mara Exacto, J-Lo. es que es difícil olvidar a J-Lo. Es bien difícil. Y después ahora como está, que está bien pega otra vez. Ahora la va a ver en cuanto Billboard y cuánta esquina, créeme que ahora es que va a dar la melancolía, pero bien pega. Como que, ¿cómo le va a decir? No me ames. No, sí me ames. No. Ámame. Recuérdame. Ay, bendito. Como que en el balcón de la única mansión. ¿Sabes qué? La única. Tiene la privada esa que no tiene. Bueno, Neto. pues en un barquito, en la isla. Con el bailarín también. Ay, María, pero es que esa es. Mira, No, o sea, J-Lo está no guisando. seas afrenta, porque esa es la palabra, no seas J-Lo está afrenta. O me mandas uno o me mandas el otro. Está guisando. Es imposible. Que me mande ¿Te uno. recuerda Marc Anthony solo? Bueno, Uno que ya lo quiera para atrás. es que caramba, o sea, una mujer tan bella, con Marc Anthony que es tan bello. Marc Anthony no se lleva cualquier cosa. Que, exacto. Mejor que se quede con el bailarín. Él dice, pa feo yo, ¿Qué? pa feo yo. Él se busca como que lo más grande, ¿verdad? Claro. ¿A quién más nos tiene, mi amor? Bueno, también les tengo otro puertorriqueño, Yeye Barea. Ay, mira, ¿verdad? yo estoy bien molesta con él. Yo estoy bien molesta con él. A mí, ¿Por qué está a mí molesta con él? Por lo mismo que yo voy a decir ahora. Bueno, dime, Cuéntalo, porque yo no Por sé. en la forma que dejó a la pobre Zuleika. Ay, Dios. Exacto, esa es mi pueblana. Vive en la montaña casi cerca de mí. Yo no puedo decir nada porque lo que pasó ahí sabe más que, ¿verdad? Bueno, Ellos el son único los que que saben. sabe bien lo que pasa es el único que menea la olla, ¿verdad? Pero bendito la pobre Zuleika. A ella le tomó por sorpresa que él lo hiciera un comunicado y lo anunciara así al frente de todo el mundo. Y ella como que le tomó por sorpresa y... Es que mira, nosotros venimos como que de este único pueblito, Salinas, Ujú. que es como que bien humilde y toda la cosa. Vale. Y pues ahí pues como que, vamos a poner así, los bochinches se quedan en Salinas. Y pues como que publicar eso... Fue muy ¿verdad? fuerte Pues, para ella. exacto, porque como que somos familia. Pero llevan tiempo Ella está muy separados. contentita con David Bisbal, que supuestamente son más que amigos. Oye, no es por nada, pero con Bisbal está también guisando. Y se va para Europa, allá a España, y se da una vueltita por Ay, Europa. que se vaya a hacer bulería. ¿Qué? ¿Bulería? Eso va a ser bulería. Bulería. Mira. No me lo hagas. Deja eso, no sea, no hagas esas cosas. Mira la botella de agua, por favor, la botella de agua que me ahogo. Le van a dar con el pum pum de su corazón. Va a darle todo. Cuidado. Que le van a dar. Que va a bailar. Ya, Mira, ¿qué bájale más tú dos, tienes, bájale mi dos. amor? Bájale 4 a eso.
fuerte. Esto parece un programa que yo conozco. ¿A quién más nos tienes, mi amor? Papi, no te ahogues, no te ahogues. Fonsi, Oh, Ah, que sabemos que por hace poco pues él perdió a su tía por el cáncer, pero sabemos que recientemente hace poco también es papá. Se Exacto. son muchas cosas, más recientemente también el libro de Adamaris López, ¿Qué? que dice y asegura de que él le fue infiel estando ya enferma. sí, eso dice ella. A lo que ¿Tú crees que ella él también, fuera exacto, capaz? eso dice ella. ¿verdad? Exacto. Y ella hace unas declaraciones bien fuertes en el libro. Y ella habló muy fuerte de él y ella dice que él la abandonó, la dejaba en la casa sola estando ella enferma. Hay que ver. Pero es que eso se veía como que muy feliz. O sea, eso se veía como que la Cenicienta. Bueno, acuérdate que eso es lo que tú muestras a los medios, ¿no? A la gente. Bueno, ¿verdad? Porque como que todas las parejas como que son perfectas. Hasta que viene este único Hasta que divorcio y se acabó el todo. problema, entonces hay que dicen, pero ¿cómo va a ser si pasaba aquello, Pero pasaba sí. la otra y nadie vio nada de eso? Nada. Bueno, eso es así en todas las parejas, las de farándula. No es todas las parejas, porque yo me porto muy bien. Y pues, yo me porto muy bien. Y pasa que, o sea, aquí ha estado sentado Ricky Martin parte 2. No te voy a decir quién es Ricky Martin parte 2. Ay, ven. Pero, ¿qué pasó? Porque tú, mira cómo me miraron de la cabina. Yo no sé quién es. Aquí está Ricky Martin parte 2. Y yo no miro para el lado, ¿sabes? Tres fiel. No, yo no miro para el lado. Sí. Yo me miro completa. ¿Para qué miran la cara? ¿Ves? Pero ¿para qué miran la cara? Ay, no, pues, nada. Que exacto. Pero no, yo me porto muy bien aquí. Aquí hay cámaras de seguridad. Mira, oye, pero tenía atrevido. Cámaras de seguridad. Tenía atrevido. Ah, María, ¿qué más nos tiene Kevin? También le tengo a Tom Cruise, Ese está, no sé. Ese déjalo por ahí. Sí, que se notó que en su tiempo jugaba corazones. sí, pero lo que roba. Y hizo noticias ¿Quién lo para de un mes ahora? atrás porque lo nombraron la persona más caritativa mundialmente. ¿De veras? Donó a un orfanato 4.5 millones. Y si Bueno. yo gano 4.6, son la más caritativa. Bueno, hace poco salió una lista y él era el que más, de los hombres, el actor más pagado de Hollywood. Y él ganaba al año como 75 Bueno, hello, millones. baby. O sea, entre los cuadros. Baby, you are talking with Tom Cruise, caramba. Sí, O que sea, es una leyenda en Hollywood. o sea, yo creo que él tiene hasta su propia casa allí en Hollywood. ¿Verdad? ¿Cómo así? Porque No sé. como que él no sale de ahí. Siempre ha estado ahí toda su vida. Pero ¿Verdad? con 4.5 Su vida no ha sido millones, normal. no fue artista, ni el artista más rico de esa cantidad. Bueno. Se fueron. Es buena publicidad también, podríamos decir. Sí, a lo Funciona mejor, muy bien. mira, ahora mismo a lo mejor él quería que hablaran de él y tú estabas hablando de él. Viste, para que tú veas. Funciona. ¿Viste que funciona? Funciona. Yo te voy a donar a ti, qué sé yo, 20 pesos a ver si hablas de mí. Y che, saca un chisme mío, mijo, porque bendito. Te dan 20 pesos, me llamas para yo llamarle el sábado que viene y decir que Selimán es la artista más tacaña que yo he visto en toda mi vida. Y se tiene una foto que manda el Le video. da $20 a otra persona. Mira, mira, Sí, que pero con yo te eso- con eso se quiero. come una combinación china y eso. Exacto, con 20 pesos tú vas a, qué sé yo, a Sidler. Sí. Y te das el banquete Con de la cosa ahí, vida. un día chévere, come. Exacto. Además, si lo divides, te da para ti. Y después yo lo voy a quemar aquí, voy a hacer el faranduchacho. Te voy a decir, el faranduchico más malagradecido que hay. Le doy 20 pesos para que se vaya a comer y me critica. Te quema la semana después. Después de haberse ido a comer, No, me quema. Pero puede que seas alto bien y te quema. Cuando le quedan 5 pesos. Chacho. Ave María. ¿Y qué más nos tiene? También les voy a hablar de otro papacito que las mujeres se mueren por, Will Smith. Oh, ese sí, ese Bueno, pues, háblame es de el más ese. reconocido. Sí. Will Smith se ha encontrado en una guerra hace unos meses para acá Ay, con mira su cómo la propio gana. hijo. ¿Cómo? Ah, con Jaden. Sí, porque el hijo pues ya tiene 15 años y le entraron aires de superior y quiere emanciparse con tan solo 15 años. Ah, Pues porque mira, tú- eso estaría buenísimo, traerlo para Puerto Rico en una casa de esta de madera y sin que pague agua, luz, con un, qué sé yo, Pero con aparentemente. una marca de carro de estas que tienen 4 gomas, ¿verdad? Ah. Que no diré que... Una trepote. Mira, no digas eso, por favor, que lo voy a decir la marca. Y como que se venga aquí a vivir a ver si de verdad tiene ganas de emanciparse, ¿verdad? Tú sabes. Porque con un chequecito de No, 1.5 millones que le va a dar el papá,
Hasta yo me más. El nene está guisando también. No tiene que darle nada porque el nene está generando su propio dinero. mucho dinero. Haciendo Pero películas, son 15 años. Tiene su propio dinero de pantalones. ¿Qué más puede Y pedir? unos espaguetis de pote sabe hacer ese muchacho. Mira, Se los hacen, muchachos. Y no de pote, se lo hacen a la carta. Ay, María, pues muchas gracias, Kevin, por estar con nosotros y bendito masacrar a todos estos papás y padres y papacitos de la farándula. Muchas gracias, Kevin. Nos vemos, cuídense. Cuídate, mi amor, y esto es Serious Chat.